Amén. La pandemia silenciosa, VS, nos vamos a basar en Génesis 34, 1, 31. Como ustedes ya ven, leer todos los versículos se nos hace complicado por el tiempo. Y también vamos a usar Génesis 33, versículos 18, 19. Permíteme tomar algunos versículos dentro de todo este conjunto de versículos que nos permitan tener ya una claridad del tema de lo que vamos a tratar. En Génesis 34, 1 dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob y a ver a las hijas del país. 2, y la vio Siquén, hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Amor y a Siquén, su hijo, lo mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Pero ellos respondieron, había él de tratar a nuestra hermana como una ramera. Estos versículos hablan de una familia judía. El padre era Jacob, la madre era Lea y tenía hermanos también. Como ustedes saben por historia bíblica, Jacob tuvo 4 mujeres en las circunstancias de la vida, Bilha, Lea, Silpa y Raquel. Entonces de Lea encontramos que está Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina. Su nombre es juzgada. 12 varones, porque eran hermanos, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José, Benjamín, y ella era la única mujer, Dina, juzgada. ¿Sabes cuántos años tenía? Era una adolescente. Si nosotros tabulamos el segmento de los adolescentes en este tiempo, ella debería de tener menos de 17 años. Menos de 17 años. Pero fue afectada por una situación muy crítica. Y nosotros cuando miramos nuestra realidad, la pandemia del COVID-19 a nivel mundial ha producido 3.017.000.000.000, 3.170.000 muertes. En el Perú, 61.101. Esto ha traído tristeza, esto ha traído dolor, muerte, vacío. Pero la pandemia silenciosa, VS, ¿sabes cuántos afectados tienen al año? 243 millones. En el Perú, esta pandemia silenciosa, al año, tiene afectados a 25.000 personas. Estamos tanto nuestra atención en esta pandemia del COVID-19 que tiene 1 año, 1 mes, pero esta pandemia silenciosa tiene miles de años, porque nosotros vamos a encontrar en esta porción bíblica un problema grande que no solamente sucede allí en ese territorio, sino que se ha expandido en todas las naciones, en todos los pueblos. ¿Sabes cuál es esa pandemia silenciosa? Dice que Dina fue deshonrada, y la palabra deshonrar es violada. Sí, clara
como es el significado en el hebreo. Fue violada. Una adolescente, menos de 17 años, fue violada. Esa es la pandemia silenciosa, la violación sexual. Que la pandemia del COVID-19 ha venido y ha puesto sombra y nos ha hecho olvidarnos de esta situación que es muy álgida y es muy crítica. Cuando yo he empezado a desarrollar este tema, me he chocado con cifras muy lamentables. Son 243 millones en el mundo que sufren al año violaciones sexuales. En el Perú, cada hora, 3 personas son violadas. 72 al día, multiplícalo por 30 al mes, 2.000, 25.000 personas. Es algo que nada se dice. Es una pandemia silenciosa que muchas veces lo hemos cubierto con el silencio, con el silencio. Y este tema es muy importante, amada iglesia, porque estamos en este peregrinaje, estamos en esta tierra, y el Señor nos advierte, el Señor nos equipa, el Señor nos enseña cómo debemos de conducirnos en esta tierra, con estas características. Miren, esta es una pandemia silenciosa que se ha expandido en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo. Primero, necesitamos conocer el contexto donde se da esta deshonra. ¿Es oportuno? ¿Podemos trasladarlo a este tiempo? ¿Ese acontecimiento con Dina, que fue violada? Sí. Y necesitamos extraer conocimiento y enseñanza en el contexto que se dio esta experiencia de Dina. Y nos hace estar alertas porque se podría dar ese contexto también en este tiempo presente. Habla las escrituras que Jacob, él con su familia, se instaló en la tierra de cananeos. Literalmente dice en la tierra de los heveos. Y Dios ya había dicho esto. No hagas, cuando estuvieron en Egipto, no hagas nada de lo que ellos hacen, ni de la tierra de Canaán, no practicarás las cosas. Pero Jacob, él fue a tierra de los heveos, instaló ahí su familia, y esa es la realidad donde se mueve toda esta experiencia. La tierra de los cananeos tenían 7 naciones, los jebuseos, los filisteos, los amorreos, y ahí están los heveos también, los heveos. Ahora, ¿en qué contexto se dio estas cosas? Primero, no considerar en dónde se vive. Considerar dónde se vive es muy importante, hermanos míos. No podemos nosotros taparnos los ojos e ignorar la realidad. Ya Dios le había dicho a Jacob que le iba a dar tierra que fluye leche y miel, que le van a conquistar. Pero él fue a la tierra de los heveos, como dice en Génesis 33, 18 y 19. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de los heveos, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Harán, y la acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda.
Ahí se había determinado vivir, se había determinado vivir. Pero miren, él no consideró dónde iba a vivir. Era un pueblo cananeo que tenía culto a su Dios y era un servicio sensual. Su templo era como un prostíbulo en este tiempo, cuyos personas que ofrecían sacrificios eran tener relaciones sexuales y daban una ofrenda para su Dios. ¿Te imaginas esa comunidad, esa sociedad sensualizada, lasciviosa, lujuriosa? Pero Jacob no preveyó eso, porque es un gran problema no considerar en dónde vive. Por eso, si tú, por ejemplo, estás viviendo en Perú y tú no haces caso de esta pandemia silenciosa, irás como la persona que no considera en dónde vive. Y Jacob fue a ese lugar. Fue donde en los hebeos se sacrificaba a los infantes mediante el fuego a su dios Moloch. Y cuando alguien quería que sus cosechas produjeran, sus ganados también se fructificaran, al dios Baal, ¿sabes qué? Le pedían favores divinos y sacrificaban a sus hijos. Allí fue a vivir Jacob. La primera razón de ver el contexto donde se desarrolló, no consideró en dónde estaba viviendo. Ahora, ¿cuál es nuestra realidad nuestra? Y ahí está, ustedes ven en su pantalla, el informe que se tiene de las violaciones sexuales aquí en el Perú desde el año 2003, 5.991, y así 2004, 5.721, y así progresivamente, 2013, 8.611, en el 2020, 25.920. Vuelvo a repetir lo que te dije al inicio, cada hora hay 3 llamadas, porque cada hora hay 3 llamadas porque 3 personas fueron violadas. Eso es el Perú, ese es el Perú. Y hay un informe de congresistas, no menos de 9 años, donde se dice que Perú ocupa a nivel mundial el 3er lugar después de Etiopía y Bangladesh en la incidencia por violación sexual. Y tú al ver el cuadro arriba, cuando yo vi el cuadro y miré en el continente los demás países, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, o sea, éramos los que más teníamos esos casos tristes de violencia sexual. Esa es la realidad y hay que conocerla. ¿Sabes? En nuestras cárceles, el primer lugar lo ocupan las personas que atentaron contra el patrimonio. ¿Sabes? El segundo lugar, ¿quién lo ocupa? Por los casos de violación sexual. Jacob se instaló en la tierra de los hebeos, una sociedad lujuriosa. Ese es el contexto donde se da esta experiencia triste de vida. Sigamos viendo el círculo de confianza también. Hay que mirar ese círculo de confianza cuando él va y compra ese terreno y levanta sus tiendas, no lo hace solo, como dice la escritura, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de manos de los hijos de Amor, el hebeo, padre de Siquem, por 100 monedas. Mira, entonces él fue allí, compró y desarrolló una cierta confianza. Levantó, estas personas le ayudaron a levantar su tienda. Esa es la realidad. Se desarrolló ahí una relación quizás de amistad, ese círculo de confianza. Pero en el lado derecho hay un informe en el cual dice que
el 75% de las violaciones, ¿sabes?, se dan en el círculo familiar inmediato. El 15% en la comunidad donde vive, y lo que resta el 10% en toda la sociedad. Mira, el círculo de confianza donde había depositado Jacob su confianza, le falló. Claro que no eran familiares los hebreos de los judíos, pero era el círculo de la sociedad, de la comunidad, donde él había comprado el terreno para poder hacer su tienda. Y esto es una realidad. Estos datos te estoy extrayendo de informes actualizados. La mayor cantidad de violaciones sexuales, el 75% se dan en el círculo de la familia, la más cercana. El 15% en la comunidad y el 10% en la sociedad. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir en qué se desarrolló este contexto? Es una falta de enseñanza. ¿Por qué? Dios les había enseñado ya al pueblo judío que no practicasen y cómo eran las sociedades cananeas. Pero me parece a mí, en Génesis 34:1, cuando dije salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas, a las hijas del país. O sea, una adolescente de 16, 17 años sale, la palabra es ir, abandona su casa, sale de su casa, pero va a ver, y significa va a visitar, va a observar, la curiosidad. ¿Acaso no le enseñaron? No se le enseñó. ¿Y cuán importante es, hermanos, enseñar a nuestros hijos? No es tapar los ojos con una irrealidad. Hay que hablarles la realidad. Para que ellos sepan, Dina no hubiera salido, ni hubiera ido a visitar, a observar a las hijas del país, mujeres también lujuriosas, libidinosas. ¿Por qué? Porque cuando ellos iban a adorar a su Dios, tenían que practicar esas cosas, y cuando practicaban pensaban que esa era la mejor adoración, que Dios los aceptaba. Y los hombres, ni qué hablar. Faltó enseñanza divina. ¿Y quién son los responsables de enseñanza? ¿Los familiares? ¿La escuela? No, la casa. Otro punto del contexto es la falta de cuidado. Génesis 34:5 dice: pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado, en el campo cayó Jacob hasta que ellos viniesen. La pregunta que nosotros nos podemos hacer: ¿en dónde estaba el padre Jacob cuando Dina fue deshonrada? ¿Dónde estaba la madre Lea cuando Dina fue deshonrada? ¿Dónde estaban los hermanos? ¿Cómo a un adolescente de 16 a 17 años se le permitía salir por esa sociedad donde su Dios era una adoración sensual, lujuriosa? Madre Iglesia, esta deshonra se desarrolló en un contexto. No puede ser que ese contexto, ignorar donde estamos viviendo, no se le enseña o no se le cuida a nuestros hijos o nuestras hijas. ¿No crees que se pueda repetir también? Porque estamos más entretenidos en otras cosas y no cuidamos a nuestros hijos. Porque el Perú es esa realidad. No te estoy mintiendo. Los datos son fríos, son tristes, pero esa es la realidad.
Por eso se dice la pandemia silenciosa, pero que está haciendo daño, que está entristeciendo a muchas familias, que está entristeciendo a muchas personas. Los está matando en vida a todos los que son las personas deshonradas, sean hombres o mujeres. El 85% de la violación sexual son femeninos. El resto también hay hombres que son violados. Tenemos que tener cuidado en nuestro círculo de confianza, el lugar donde nosotros vivimos, y asumir la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos y de cuidar a nuestros hijos. ¿Qué más podemos aprender de esta experiencia divina, lamentable pero triste? Hay consecuencias de esta deshonra, consecuencias de esta violación. Nosotros estamos en el mes de mayo, estamos en la serie de mujeres de la Biblia, madres de la Biblia, pero tengo la plena seguridad que Dios me ha conducido a este tema, porque una madre es una joven es una adolescente, que hay que cuidarla desde ya. Porque si Dios ha bendecido con una mujer a esta tierra, está bendiciendo para que sea una adolescente, una joven, una madre, en donde el hogar se forme conforme a su voluntad de Dios. Pero tenemos que mirar en este segundo punto las consecuencias de esta deshonra, las consecuencias de esta violación. Primero en la familia, Génesis 34:7 dice, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Miren, trae tristeza a la familia, trae enojo, rabia, pero hay algo más que se tiene que adicionar. En el versículo 25 dice, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra las ciudades que estaban desprevenidas y mataron a todo varón. Los hijos de Jacob, cuando se enteraron, se entristecieron y se enojaron. Eran tan iguales como nosotros. Pero ellos mataron. Y nosotros de ninguna manera vamos a aconsejar eso. Pero la naturaleza humana se enciende por esas noticias. Uno se entristece, se enoja mucho. Y en esa experiencia el enojo es su máxima expresión, muchas veces quita la vida. Tuve la oportunidad de aconsejar a un militar que pasó por esta situación. Y me dijo, pastor, yo lo mato. Lo mato. Dios me permitió darle palabra. Hoy es un cristiano y está con su familia. Pero, ¿sabe? Esas son las reacciones cuando se entera de una deshonra, de una violación. Nos entristecemos, nos enojamos. Y aquí, en el caso de Dina, sus hermanos lo mataron. ¿Qué había sucedido? Se enojaron. Siquén y su papá, Amor, el Hebeo, Siquén quería, dice que se enamoró de Dina y quería casarse con Dina. Y fueron y hablaron con Jacob y sus hermanos. Y ellos lo entendieron como una trampa. Le dijeron, sí, ya te puedes casar, pero que todos se circunciden, todos los varones de los hebeos, de Siquén. Y como Siquén era el príncipe, Amor era el hebeo, era su papá, es como decir el dueño de todas esas tierras, los hablaron con todos los varones y dijeron, nos vamos a circuncidar. Y es por eso cuando dice
Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, ya ustedes saben lo que es la circuncisión, todo varón estaba ahí con dolor, por haber experimentado esto de la circuncisión, allí Simeón y Leví atacaron y mataron a todos. Esa es la reacción de la familia. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Cómo reaccionarías? Pero también necesitamos ver las consecuencias en la víctima, físicamente. Implícitamente nosotros conocemos fue deshonrada y su virginidad fue quitada. Pero yo me pregunto esto. ¿El valor que uno tiene ante Dios es por el color de sus ojos? ¿Por su belleza física? ¿Por su belleza espiritual? ¿Por su belleza interna? No. El valor que la mujer tiene para con Dios no se condiciona a esas cosas, porque es la gloria de su creación, porque Él la hizo. Por eso es importante una mujer. Pero implícitamente Dina perdió su virginidad. Pero también otra consecuencia en las partes físicas que podríamos decir es la degradación. ¿Por qué te digo la degradación? Te quitas tu valor y piensas que eres un objeto. Miren lo que dice el 26. Y Amor y Siquem, hijos, lo mataron a filo de espada. Ya hemos leído antes que todo varón murió. Y tomaron a Dina a la casa de Siquem. O sea, este Siquem lo había deshonrado a Dina. Y ella se había degradado, no sirvo para nada. No sirvo para nada. Entonces, y se sentía como un objeto. Y él la llevó, Siquem, a su casa. Claro, hay unas consecuencias fuertes en el interior de la persona. Dina experimentó esto. Se sintió degradada, sin reacción, y fue llevado a su casa de Siquem. Los estudios modernos actual también coinciden que hay en la víctima consecuencias emocionales. Si nos regimos a las consecuencias que dan los estudios en este tiempo, en la cual coincido, ¿sabes? Ellos dicen que los que sufren estas deshonras, sean mujeres o hombres, tienen una sensación de falta de futuro. No concilian el sueño, aparece la irritabilidad, falta de concentración, hay el famoso TEC, trastornos de estrés postraumáticos, y también sufren problemas en su sexualidad, quizás cuando se casen posteriormente. Eso dice los estudios, la ciencia, y concuerdo, pero quiero limitarme y centrarme en lo que nos alcanza la porción bíblica. Dice que Dina fue deshonrada, fue violada. Quizás el significado puntual es deshonrada, pero de la palabra hay un significado consecuencial o de efectos que ocurre con esto. O sea, es una mujer o un hombre que experimenta esta cosa, vive abatida. Vivía Dina quebrantada, afligida, sufrida. Mira, esto no estaba afuera, estaba dentro de Dina. Y así estas cosas están dentro de la persona que es deshonrada.
Imagínate cómo vive esa persona. Hay consecuencias emocionales, hay consecuencias físicas y hay consecuencias de los familiares también, porque se enojan y reaccionan. Esto es la pandemia silenciosa. 25.000 al año. Y hemos visto ese cuadro ascendente que esto va empeorando. Y dice la Escritura que la maldad se multiplicará. 243 millones son deshonrados en el mundo. Y la ONU y las instituciones que investigan estos temas consideran que esto se va acrecentando más y más. Pero estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias. Podemos ver damas que se desplazan por una ciudad, pero no sabemos qué hay en su interior. ¿Cuál es la solución a la deshonra? ¿Cuál es la solución? Ya hemos hablado de que los hermanos se irritaron, se enojaron y fueron y mataron. La reacción de enojarnos, de entristecernos, pero nosotros no vamos a matar. Aunque quisiera el dolor hacer eso, pero no. Pero los hermanos de Dina hicieron. Y la primera solución que nosotros podríamos notar, ella fue librada, fue sacada de la casa. Porque cuando una mujer, un hombre deshonrado es apegado emocionalmente en el pensamiento, en esa experiencia negativa, y es un pozo muy oscuro. Y eso podría significar que los hermanos de Dina lo sacaron de allí. Pero quiero notar, pero Dina en su interior, en sus emociones, y hemos visto abatida, quebrantada, mira, afligida y sufriendo. En ese sentido, ¿cuál es la solución a la deshonra? ¿Hay solución? Hay solución. Hay solución para las quebrantadas y las abatidas. ¿Qué es una persona abatida? Es una persona deprimida, necesitada y pobre. ¿Qué es una persona quebrantada? Es una persona humillada, fracturada emocionalmente, debilitada y rota emocionalmente. Eso es lo que estaba experimentando Dina y eso es lo que experimenta toda persona que pasa por estas experiencias. Pero mira, hay buenas noticias de parte del cielo para aquellas personas. Porque cuando dice en Lucas 4:18, dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a las abatidas, a los pobres, a las abatidas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados, a las quebrantadas de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Quiero decirte que a Jesús lo envió Dios. Dios no quiere y no ha hecho a la mujer, al hombre que pasa por esta deshonra, que viva así con esos efectos emocionales. Y mira lo que dice. Y por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a las abatidas. ¿Y qué significa abatidas? Pobres, y carentes de, no es pobre de dinero, sino de carencia. Si le falta, ¿sabes qué? Alegría, ¿sabes? Él le va a dar. Si su mundo está lleno de tristeza, Él le va a dar alegría.
Si su mundo está lleno de desesperanza, Él le va a dar esperanza. Si su mundo está oscuro, Él le va a dar la luz de la vida. Si se han acabado sus planes, Jesús le va a dar una nueva razón de vivir. Y me ha enviado a sanar a las quebrantadas de corazón. Pues, de aquí quiero notar una deshonra para una mujer, para un hombre también, porque ya les mencioné que el 85% de las violaciones sexuales son mujeres y el 25%, 15% es varón. Estas personas que están abatidas, estas personas que están quebrantadas tienen esperanza. Y la esperanza viene del reino de Dios. Y la esperanza está en quien habló estas palabras. Yo he venido para dar buenas nuevas a los abatidos, a las abatidas. Pero también dice, me ha enviado a sanar. No dice, voy a intentar sanar. Se necesita sanar emocionalmente a la persona. Pero, ¿qué sanar? Quebrantadas, ¿sabes qué? Es cuando están fracturados, están hechos añicos sus emociones, sus sueños. Entonces, él dice, yo vengo a sanar a esas personas. ¿Hay solución para las personas que han pasado deshonra? Sí hay solución. De parte de Dios. Porque Dios no te hizo para que vivas de esa manera. Hay solución para las quebrantadas y abatidas. ¿Qué más experimentó Dina? Nos estamos moviendo solamente de la experiencia que nos da la porción bíblica, la experiencia de Dina. Dina vivía afligida también, y afligida es deprimida, angustiada. Una persona angustiada vive en un estado de intranquilidad muy intenso, muy intenso. Pero mira nuevamente, buenas noticias de parte del cielo, de parte de Dios. En el Salmo 34:6 dice, y esta pobre clamó, y le oyó Jehová, y la libró de todas sus angustias. Eso dice el texto. Es decir, el Dios de la creación envió a su Hijo Jesucristo para dar buenas nuevas a las abatidas, a sanar a las quebrantadas, pero también Él está en esta diligencia, Él está también en este propósito. Él te puede quitar todas tus angustias, Él quita todas las angustias. Hay solución para las personas deshonradas como Dina. Dina vivía sufrida. Sufrida significa apesadumbrada, atormentada, dolida. Mira, la palabra es que soporta resignadamente, sin esperanza, sin quejarse. Siquem deshonró a Dina. Siquem lo llevó a su casa. Dina en su interior se sintió, ¿sabes qué? Resignada. Sin quejarse. Sin esperanza. Desvalorizada. Caminó a su casa. Pero qué hermosa promesa hay para las personas que viven en sufrimiento. Isaías 51:11 dice, cierto tomarán los redimidos del Señor, volverán en Sión cantando y gozo perpetuo será sobre su cabeza, poseerán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Mira, el sufrimiento y el gemido desaparecerán cuando se venga a Sión, al Sión espiritual, al Sión, a Dios, al monte de Sión. Cuando vengamos a Dios, el gemido, el dolor, el sufrimiento,
tormento, la pesadumbre, pesadumbre se desaparecerá. Es la promesa de Dios. Entonces veo a un Dios que es el creador de todas las cosas, que puede sanar todas estas heridas emocionales. Pero déjame mencionarte algo muy interesante, que hay esperanza de deshacer la desorden. En Gálatas 5 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Lasciviosos, una sociedad de los hebeos, llenos de inmundicia. La inmundicia es estar pensando nada más en lo sexual, pornografía. Lascivioso siempre quiere estar teniendo sexo. Pero mira que dice que son manifiestas las obras de la carne. Y en el 21 dice envidias, homicidios, borracheras, orgías. Pablo nos enseña que ha heredado la sociedad y ha heredado el pecado, la inmundicia, la lascivia, las orgías. De hecho, todas las personas que deshonran son afectados por estos elementos de la lascivia, la inmundicia, la orgía. No se justifica, se explica, se describe, porque lo que se siembra se va a cosechar. Como Siquén y todos los hombres de Siquén sufrieron las consecuencias, así también hay consecuencias que tengan que sufrir legalmente, o también la sociedad los rechaza a estas personas. Hay esperanza de deshacer la deshonra. ¿Sabes por qué? En 1 Juan 3, 8, 6 dice, para esto apareció Jesús, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hombres inmersos en la lascivia, en la inmundicia, en las orgías, afectados por el pecado, deshonran a mujeres y a hombres. La presencia de Jesús en esta tierra es para dar buenas nuevas a las abatidas. Si su mundo estaba lleno de tristeza, Él le dice, yo te voy a dar alegría. Si su mundo estaba lleno de desesperanza, le dice, yo te voy a dar esperanza. Y si tu mundo interior está quebrantado, hecho añicos, yo te voy a sanar. Estoy aquí para sanarte, para acabar con tu abatimiento, con tu quebrantamiento. Pero también a esta labor se asocia y está el Dios Padre que quita toda angustia, que quita todo tormento, y que quita todo sufrimiento, esa resignación sin esperanza, sin quejarte. Hay algunas personas familiares por el orgullo social y las leyes también han hecho esto, que se case el violador con la violada por orgullo social, esto quede ahí nada más. Hemos visto que las consecuencias también murieron, Siquén y su padre Amor y todos los hombres de la tierra de los hebeos. Pero ¿sabe? La presencia de Jesús está aquí en esta tierra para deshacer las obras de Dios. Y lo importante es entender y establecer una relación y confiar en Él. Esa es la condición. Y quiero concluir.
Este caso de Dina nos permite ver lo que es la pandemia silenciosa que no estamos considerando en este tiempo. Consideremos dónde vivimos, amados hermanos. Este caso de Dina nos permite tomar las precauciones para evitar la deshonra. Enseña a tus hijos. Cuida a tus hijos. ¿Sabes? Sé consciente en dónde estás viviendo. Cuida el círculo familiar, porque ahí es donde aparece la mayor cantidad de casos. 75% me parece que hemos leído. Pero también, iglesia, podemos concluir que Jesucristo es la confianza de solución para las consecuencias emocionales de una deshonra. Y déjame decirte que una mujer vale, no porque sea trigueña, blanca, rubia, o por su cabello, porque es hermosa, no es hermosa, porque tenga unos lindos ojos. Tú vales porque tienes un valor especial en el corazón de Dios. Y ese Dios que es experto en cambiar las cosas, como dice en el Salmo 30, versículos 11 y 12. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi tristeza y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado o callada. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. El experto de cambiar la tristeza en alegría, el lamento en baile, es nuestro Dios, que envió a su Hijo Jesucristo. Madre Iglesia, Dios te bendiga. Permíteme hacer una oración en este momento. Padre, pedimos por aquellas personas, sean mujeres y hombres que han experimentado esta deshonra como dignas. Solo tú, Señor, puedes restaurar su vida. Eres el experto en cambiar el lamento, Señor, en baile, la tristeza en alegría, el quebrantamiento en una sanidad, Señor, el abatimiento, Señor, mi buen Padre Celestial, cambiar. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Oro por todas aquellas personas, Señor, que han pasado por esta experiencia de haber sido deshonrados, Señor. Oro, Señor, por los padres, que nos permitas apercibirnos, que nos permitas saber en qué sociedad estamos, Señor. En este peregrinaje que tú nos acompañas, tú eres nuestra confianza, Señor. Permítenos siempre estar con nuestros ojos vigilantes, Señor, en el círculo familiar, en la comunidad, en la sociedad, y cuidar a nuestros hijos, Señor, enseñarles a nuestros hijos y cuidarlos siempre de ellos. Gracias, Padre, porque esto te entristece mucho a ti y no te has quedado en la tristeza, sino que has enviado a Jesucristo, Señor, y te presentas como aquel experto que puede cambiar, Señor, el lamento en baile, que puede cambiar la tristeza, Señor, en alegría. Por eso el salmista dice, por eso a ti cantaré, por eso a ti adoraré, por eso a ti te serviré. Glorifícate grandemente, Señor, en las vidas de estas personas
Gracias por tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén.